Este es un vídeo complicado y seguro que va a causar mucha polémica, pero no por ello vamos a dejar de hacerlo. Por favor, mira el vídeo hasta el final antes de hacer cualquier comentario, que seguro que lo sabrá, además con los tópicos de siempre. Pero de alguna manera trataré de desmitificar y poner en orden pues muchas de las cosas que se suelen decir por ahí, y que no siempre son ciertas. Puede que ya tengas muchos prejuicios adquiridos y que busques un sesgo de confirmación que no coincide con el título del vídeo, pero a lo mejor, si lo ves hasta el final, igual hasta cambias de opinión. Empecemos. En el año 2005, la agencia oficial argentina emitía esto en una nota de prensa. Con la llegada de los conquistadores se inició un exterminio que arrasó con 90 millones de pobladores de la región y quebró el desarrollo cultural de este lado del Atlántico. El mayor genocidio de la historia. Estas mismas palabras las suscribía el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que decía que de los 90 millones de nativos que había en América a finales del siglo XV, 200 años después solo quedaban 3 millones de aborígenes. Hugo Chávez también inició una campaña contra la hispanidad, cambiando la fiesta por el Día de la Resistencia Indígena y derribando estatuas de Colón por genocida. Un genocidio es el exterminio o eliminación sistemática y deliberada, esto es importante, de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Una definición que encaja con los crímenes y persecuciones contra el pueblo armenio por parte del Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial. También encaja con la solución final de Adolf Hitler, principalmente contra los judíos, o el genocidio contra los aborígenes de Tasmania por parte de los colonos británicos a comienzos del siglo XIX. Si atendemos a esta definición, los españoles no cometieron ningún genocidio en América. Sí, espera. Te lo voy a explicar. Y aunque esta frase de que cometieron un genocidio es muy repetida, que la pronuncia está faltando a la verdad de los hechos. Bien, pues no sabemos si de manera deliberada o por desconocimiento. ¿Cómo? Sí, pero es que esto contradice la cifra de los 90 millones de muertos. Vale, sí, pero es que esa cifra es falsa. Para empezar, hay que hacer un cálculo de cuántas personas había en todo el continente americano a la llegada de los españoles en 1492. Vaya por delante que esto es bastante complicado. Hay quien habla de 2 millones, hay quien habla de 5, pero aquí las cifras más rigurosas las dio un filólogo venezolano que estudió bien el tema, Ángel Rosenblatt. Según Rosenblatt, la población indígena en América antes de 1492 era de unos 13 millones de habitantes, representando el 100% de la población. Nada que ver, por cierto, con los 90 millones de los que hablaba Chávez. Pero sigamos, con las cifras de Rosenblatt, en 1570, casi 80 años después, la población indígena se había reducido a 11 millones y ya solo conformaba el 96% de la población. El 4% restante, claro, eran españoles y mestizos. 80 años después, en 1650, la población indígena era ya solo del 80%. Así podemos llegar a 1940, donde la población indígena es de un 6%. Sin embargo, vemos que ha crecido hasta los 16 millones. Es decir, a día de hoy hay más indígenas que los que había a la llegada de los españoles. Curioso, ¿no? Pero por indígenas nos estamos quitando a los mestizos. La población hispanoamericana es principalmente mestiza. Veamos a continuación el porcentaje de población mestiza que hay hoy en algunos países. Según The World Factbook, una publicación anual de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos con información básica tipo almanaque acerca de diversos países del mundo, los datos dicen que la población en Perú de mestizos e indios ahora mismo es del 85%. En Bolivia es del 88%, en México el 90%, en Ecuador del 92% y en Honduras llegamos hasta el 97%. Ahora comparemos esas cifras del imperialismo español con las del colonialismo inglés o francés. En Canadá tenemos un porcentaje de indios de solo un 4,4%. En los Estados Unidos hay un 0,92% de indios y un 2,9% de mestizos. Ya no tiene mucho sentido hablar de población mestiza porque el colonialismo depredador de franceses e ingleses pues no era muy partidario de mezclarse con la población local. Cuando pudo los exterminó y cuando no los confinó en reservas. Como dijo Herbert Eugene Bolton, en las colonias inglesas los únicos indios buenos eran los indios muertos. El mestizaje en Hispanoamérica no es una cuestión accidental.
sino un efecto claro de la acción del Imperio español. La expansión imperial fue de carácter incluyente, no hubo destrucción de culturas, como mucho un proceso de aculturación. Lo que se procuró fue el mestizaje y la evangelización, y no el exterminio y la diferenciación. El objetivo de la corona española no fue establecer en el continente americano meras factorías para extraer recursos al modo británico. El objetivo principal de los españoles fue implantar en aquellas tierras todo su bagaje cultural, religioso y tecnológico. Ganadería, agricultura, música, idioma, urbanismo, arte, industria, tecnología, costumbres, fiestas. El mestizaje no fue solo biológico, sino también cultural, un enriquecedor trasvase cultural de ida y vuelta. No hay más que ver, por ejemplo, las bellas fachadas barrocas de las iglesias hispano-coloniales, con esos maravillosos motivos precolombinos. El Imperio español, en este sentido, y como decía el filósofo Gustavo Bueno, fue un imperio generador, a diferencia del inglés, que encajaría dentro de la definición de imperio depredador. Además, como señala Pedro Insua, discípulo de Gustavo Bueno, en 1492, España contra sus fantasmas, casi todos los conquistadores tuvieron hijos naturales mestizos, empezando por Hernán Cortés, no siendo la condición racial obstáculo alguno para la promoción y ascenso social. Los españoles nunca hicieron violencia en nombre de la raza, como afirmaba Gregorio Marañón. Sin embargo, incluso con las cifras de Rosenblatt, encontramos una reducción muy grande en zonas como las Antillas en los primeros años. ¿A qué se debió? ¿A la brutalidad de los españoles? Es absurdo negar que hubo casos de brutalidad, pero esto no produjo una catástrofe demográfica. ¿Pero entonces a qué se debe el descenso? Pues se debe a los procesos de conquista y de aculturación, pero sobre todo, y esta causa es la principal, a las enfermedades que portaban los españoles. Por ejemplo, una epidemia de viruela que se desató en Santo Domingo entre 1518 y 1519 acabó con prácticamente toda la población local. Para que un genocidio exista, es muy importante que éste se produzca de manera deliberada. Los españoles no tuvieron ninguna intención de aniquilar a una población de manera sistemática y deliberada. ¿Te habrás preguntado alguna vez si hubiesen querido aniquilar a la población, quién hubiera trabajado en el campo y en las minas? Es algo bastante contradictorio, ¿no? No se sostiene. Las enfermedades fueron el culpable de la gran mortandad que hubo en América en aquellos primeros años. La merma poblacional implicó el contacto con agentes patógenos que portaban los europeos y los indios no estaban preparados para estos agentes patógenos. Enfermedades como la viruela generaron graves daños y provocaron multitud de muertes. ¿Sabían acaso los españoles que portaban esas enfermedades? ¿O las portaban deliberadamente? Obviamente no. Es más, es algo que preocupó bastante. De hecho, a principios del siglo XIX, España organizó la primera gran expedición humanitaria de la historia, conocida como la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna o Expedición Balmis, por el nombre del médico que estuvo al mando del viaje. En esta gran gesta se llevó con éxito la vacuna de la viruela a todos los confines del imperio, transportando las cepas en cobayas humanas, concretamente niños huérfanos que fueron los auténticos héroes de la expedición. El propio inventor de la vacuna de la viruela, el médico inglés Edward Jenner, dijo sobre la expedición: No imagino que los anales de la historia hayan aportado un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este. La legislación se esforzó por asegurar la condición libre del indio como humano y garantizar su protección. María Elvira Rocabarea dice: las únicas leyes de protección de las poblaciones indígenas que ha habido en América son las leyes que los españoles escribieron. Y además añade: las poblaciones indígenas de América se quedaron sin protección legal cuando el imperio se desmembró. Cuando los reyes católicos recibieron a Cristóbal Colón, tras su primer viaje, este trajo consigo varios nativos americanos. Su intención era que aprendiesen la lengua y esclavizarlos. Pero la reina Isabel les acabaría poniendo en libertad. En 1503 se autorizó la traída de indios a Castilla, siempre que esta acción fuese voluntaria y sin coacción. La esclavitud de indios estuvo totalmente prohibida. Otro error muy común es pensar que la Inquisición tuvo algo que hacer ahí en América contra el indígena. Bueno, esto es otro mito que no es verdad. Los reyes católicos habían recibido la misión por parte del Papa de evangelizar aquellos territorios. Enterados de los métodos de Colón, quien fue acusado de tortura y tiranía, le quitaron la potestad de gobernar y le apresaron.
y le devolvieron de vuelta a España. Desde este momento los monarcas prestarán mucha atención a la conquista de las nuevas tierras y al trato de los indios, como bien dejó escrito la reina Isabel en su testamento, y ya había expresado con anterioridad muchas otras veces. Non consientan e den lugar que los indios vecinos e moradores en las dichas Indias e tierra firme, ganádase por ganar, reciban agravio alguno en sus personas e bienes, mas mando que sea bien e justamente tratados. Fernando el Católico, ya viudo de Isabel, promulga entonces las leyes de Burgos en 1512 para asegurar la protección de los indios. Sin embargo, todo al principio resultó algo caótico, puesto que el control de la corona en las lejanas tierras no era efectivo, lo que provocó abusos por parte de algunos españoles recién llegados al continente. A pesar de ello, la disposición de la corona y de gran parte de los consejeros y juristas era buscar la mejor forma de administrar aquellas tierras. Así pues, su sucesor, Carlos I, asumió las políticas que iniciaron sus abuelos en las Indias. En esta época de grandes transformaciones y cambios, teólogos y juristas comenzaron a dar importancia al modo en el que se estaba llevando a cabo la conquista. Los segundos, encabezados por el sacerdote Ginés de Sepúlveda, tomaron las teorías de Aristóteles respecto a las conquistas de nuevos territorios, que decían que como civilización superior los españoles debían dominar y tutelar a los indios hasta que estuvieran a su altura. Los teólogos se reunieron al calor de las ideas de la Escuela de Salamanca, representadas por las teorías de otro sacerdote, Francisco de Vitoria, dominico. Hablar de Francisco de Vitoria es hablar del germen de lo que hoy son los derechos humanos. Los derechos que proclamaba la Escuela de Salamanca no se fundamentaban en normas consensuadas o en una razón divinizada, sino que eran fruto de la naturaleza misma de la persona, considerada digna solo por el mero hecho de existir. Idea que, por cierto, ya recogió Santo Tomás de Aquino. El derecho natural es lo que estos teólogos pusieron encima de la mesa ante el descubrimiento del Nuevo Mundo. Carlos I de España, V de Alemania, escuchó a estos sabios, puesto que pretendía una extensión del imperio de forma legal y adecuada, que conjugase el derecho de los indios a vivir en sus tierras y beneficiarse de ellas, también con el de los españoles a entrar y hacer otro tanto. Esto además había que compaginarlo con el mandato del Papa para evangelizar las gentes del lugar. Sin embargo, hay formas y formas de evangelizar. Mientras unos pretendían hacerlo mediante lo que se llamaba el requerimiento, es decir, requerirles la conversión y si se resistían forzarlos a hacerlo, otros en cambio como Vitoria promulgaban una evangelización por convencimiento, que los indios entendieran y aceptaran libremente la fe cristiana. Gracias a esta necesidad de convencer, que suponía acercarse a las costumbres y lenguas de las gentes del lugar, tenemos importantes gramáticas de los idiomas autóctonos, que han servido por supuesto para su conservación. Las encomiendas, sin embargo, siempre fueron un obstáculo que costó resolver. Esta antigua institución, ya empleada en el Imperio Romano y durante la Edad Media, establecía una relación entre un individuo fuerte que protegía y cuidaba de los débiles, quienes retribuían en fidelidad y especias dicha tutela. Las leyes de Burgos, para impedir los abusos que la encomienda provocaba, dictaron las pautas para que ésta fuese más justa. Sin embargo, no se avanzó mucho. Ya en las leyes nuevas de 1542 se suprimieron las encomiendas. Con estas órdenes llegaron nuevos virreyes a América. Las directrices provocaron una gran revuelta de los encomenderos, entre los que, por ejemplo, se encontraba el hermano de Francisco Pizarro, Gonzalo Pizarro, que por cierto fue decapitado. Las posturas enfrentadas se encontraron en la Junta de Valladolid, convocada por Carlos I para tratar de establecer la línea principal de la conquista. El hombre más poderoso de la tierra paraba la conquista para dirimir un asunto de vital importancia, si lo que estaban haciendo estaba bien o mal. ¿Te imaginas otro momento en la historia de la humanidad que haya pasado algo así? Frente a la postura de Sepúlveda se situó el dominico Bartolomé de las Casas, que recogió las teorías de la Escuela de Salamanca y del difunto Francisco de Vitoria. La línea de estos últimos asumía que los indios tenían derecho a ser libres, a la vida, a la legítima defensa de la vida, a los medios que garantizan su existencia, a la libertad de culto, a la propiedad, a la educación, a la enseñanza, a la familia, a la crianza y educación de los hijos e incluso participar en el gobierno de su país. Todo ello se recoge en el Relectio de Indis que escribió tiempo atrás Francisco de Vitoria. Se puede leer en Imperios del Mundo Atlántico del reputado historiador británico Sir John Eliot la siguiente frase:
Tanto la convocatoria de la discusión de Valladolid como la legislación que siguió a continuación constituyen un testimonio del compromiso de la corona por garantizar la justicia para sus poblaciones de súbditos indígenas, un empeño para el que, por su constancia y vigor, no es fácil encontrar paralelos en la historia de otros imperios coloniales. Ante este panorama se puede afirmar que el derecho internacional y los derechos humanos no son un invento de las revoluciones burguesas ni de la ONU. Fueron los españoles, ante tamaño descubrimiento y empresa, quienes dieron cuerpo y los primeros en aplicarlo a nivel universal. Es sorprendente esta actitud de sopesar las acciones que debía llevar a cabo un Estado para no violar con ellas la dignidad connatural del ser humano, porque al fin y al cabo los derechos de la humanidad no están regidos por la arbitrariedad del poder o las necesidades de la economía y las empresas. Esto lo tenía muy claro Francisco de Vitoria, que, consultado por Carlos I, respondía: la soberanía tiene sus límites, y esos límites son, primordialmente, los derechos naturales de los individuos. La justicia en las Indias se aplicó de la misma manera que en la vieja península ibérica. Los abusos y las tropelías existieron, por supuesto, pero se denunciaron y se pusieron en marcha mecanismos para corregirlos. La producción legislativa se dispuso a proteger a los indígenas y a tomarlos como hombres libres. Esto es muy importante, de verdad. Las leyes de Indias protegieron al nativo y crearon un espacio desde el cual se podía realizar una denuncia efectiva de las injusticias y de los malos tratos. De hecho, los indios pleitearon con denuedo, ya que su condición de súbditos de la corona se lo permitía, al igual que al resto de ciudadanos. Y no fueron papel mojado estas leyes, como muchas veces se suele decir. Las crónicas están plagadas de casos de encomenderos y altos funcionarios reales que fueron investigados, encarcelados, conducidos a España e incluso ejecutados. Bartolomé de las Casas fue un fraile dominico que acompañó a Colón en su segundo viaje. Él mismo tuvo una encomienda y no fue el primero en denunciar los casos de abusos, pero de un día para otro liquidó su encomienda y se dedicó a la defensa a ultranza del indio. Escribió la brevísima relación de la destrucción de las Indias, un texto de retórica exagerada y también cifras muy exageradas e incluso contradictorias. Las Casas estiró la hipérbole al máximo, llegando incluso a la difamación. No es extraño que este libro fuera todo un regalo para los enemigos de España. Alemanes protestantes, holandeses, ingleses, hugonotes franceses prestaron máxima atención a este libelo, exagerando nuevamente las conclusiones del libro. Las traducciones y reediciones de la brevísima relación de la destrucción de Indias se multiplicaron. Fue editada una y otra vez, en francés, en inglés, en holandés y en alemán. La traducción inglesa iba además acompañada de unos grabados terroríficos de Theodore de Bray: indios descuartizados, perros comiéndose carne, niños asados, torturas atroces. Y bueno, como te puedes imaginar, estos grabados de Bray, que recorrieron Europa, tuvieron un éxito arrollador, mucho más que la palabra escrita. Sí, claro, y hubo guerras y hubo muertes, las ha habido siempre en todas las conquistas que ha habido a lo largo de los últimos milenios, desde que el hombre es hombre y se inventó la guerra. Es algo irresponsable juzgar hechos pasados con la mentalidad actual, por ello vamos a ponernos las gafas del siglo XV y XVI y vamos a echar una mirada de cómo era el mundo, pues centralizar los hechos históricos acaecidos durante los primeros años de conquista en América como especiales, únicos y localistas es como mínimo una visión un tanto ñoña, lastimera, quizá algo egocéntrica y victimista. Si la historia la miramos como un conjunto de acontecimientos globales, en esa misma época de la llegada de españoles y portugueses a América, también se produjeron en Europa, Asia y África episodios igual de importantes. Un siglo antes del viaje de Colón, la peste negra había asolado Europa, una pandemia que acabó con la vida de un tercio de la población europea. Ya un siglo después se produjo la toma de Constantinopla por los turcos en 1453. Un acontecimiento de vital trascendencia que alteró el tablero geopolítico. Por esa época un tipo llamado Vlad Tepes, de sobrenombre El Empalador, hacía de las suyas ensartando a miles de turcos como si fueran un pincho moruno. Por otra parte, los reyes católicos, antes de financiar el descubrimiento, finalizaban con la toma de Granada de 1492 la ansiada reconquista, restaurando de alguna manera lo que siglos atrás había sido el Regnum Gotorum.
Estallaba después la Guerra de Nápoles entre España y Francia, con importantes batallas como la Batalla de Seminara. En la Batalla de Ceriñola de 1503 se usaron por primera vez armas de fuego que destrozaban la carne. Unos años más tarde los turcos vencían a los mamelucos y se apropiaban de Egipto y Arabia. El Imperio Islámico Songhai dominó el África Occidental durante casi todo el siglo, expandiendo su influencia hasta que las luchas fratricidas lo debilitaron, siendo conquistados por fieros mercenarios. Cuando Carlos I llegó a España tuvo que sofocar la gran revuelta de las comunidades. La monarquía hispánica y el Sacro Imperio Romano Germánico vencían a Francia en la batalla de Pavía en 1525. Al año siguiente el Imperio Otomano vencía a Hungría en la batalla de Mohacs, donde falleció el propio rey Luis II de Hungría. Por esa época también el pirata Barbarroja, temido en todo el Mediterráneo, arrasó el sur de Francia y conquistó Argel y Túnez. Era un milagro por esa época no ver moros en la costa. Decenas de miles de europeos cristianos eran capturados por los piratas berberiscos en incursiones de barcos para esclavizarlos. También hacía tiempo que los portugueses habían empezado a comerciar con esclavos africanos. En 1527 se produce el saqueo de Roma por tropas del emperador. 20 años más tarde es coronado Iván IV de Rusia, el famoso Iván el Terrible, el que mató a su hijo probablemente en un arrebato de cólera. Fue el primer zar de la historia de Rusia, después de una guerra civil con múltiples asesinatos, matanzas e incendios en Moscú que destruyeron distritos enteros. Los rusos fueron extendiéndose hacia el este. Durante el asedio de Kazán de 1552 se produjeron decenas de miles de muertos. En la India el imperio mogol fue derrotando uno a uno a sus enemigos y gobernó la India durante 2 siglos con mano dura. En 1571 se produjo una batalla de proporciones épicas, la batalla naval de Lepanto entre la Liga Santa y el Imperio Otomano, la más alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros, como diría Cervantes. Al año siguiente se producía la matanza de San Bartolomé, dentro de las cruentas guerras de religión europeas tras la irrupción del protestantismo. Fueron asesinados unos 3000 hugonotes en una sola noche. Miles más fueron asesinados los días siguientes. Por otro lado, los españoles seguían muy preocupados con la guerra anglo-española, incluso en el Pacífico, dando batalla a piratas y samuráis en Cagayán, Filipinas, pero sobre todo se desangraba con la costosa e inacabable Guerra de Flandes, llena de jornadas bélicas. A finales del siglo XVI se producían las invasiones japonesas de Corea. Bien, como vemos, el mundo por entonces era violento y cruel. Y pasaban muchas cosas, y no por ello estamos hablando continuamente de genocidio. No. Y solo hemos hablado además de algunos eventos, hubo muchos más, pero es imposible contarlos todos. Pero es que además el Imperio Español estuvo demasiado ocupado con sus asuntos particulares como para priorizar los asuntos del Nuevo Mundo. Dejaron la empresa en manos privadas y las noticias que llegaban con cuentagotas. ¿Y qué? Pues hablaban de pequeñas escaramuzas protagonizadas por un puñado de españoles en tierras selváticas, lejanas, desconocidas, perdidas, y tierras que no tenían una gran relevancia, al menos durante los primeros años de conquista, en lo que era el orden cultural del mundo por entonces conocido. Volvamos a una trampa que nosotros mismos hemos cometido al enunciar este apartado, como y nos conquistaron. Un hispanoamericano puede decir, nos conquistaron, sí, pero ¿quiénes? ¿Los españoles? Vale, pero ¿los españoles de ahora? No, los abuelos de los españoles de ahora. Bueno, los abuelos de los abuelos de los abuelos, que eran muy malos y eran muy genocidas. Pues no, siento decirte que esto no es así. Los abuelos de los españoles de ahora probablemente se quedaron en la península y nunca viajaron a América. Entonces dime, ¿qué culpa tienen los españoles de ahora? Hay una anécdota que os voy a contar que es muy divertida. Una vez en México, un periodista mexicano le preguntó a Arturo Pérez Reverte si no tenía remordimientos por ser español y genocida. Ustedes vinieron a América a violar a mujeres y a destruir nuestra civilización, argumentó. Pérez Reverte pues se quedó pensativo y le preguntó que cómo se apellidaba. Y este tío le dijo que se apellidaba Sánchez. El escritor, me imagino que intentando disimular su sonrisa, le aclaró, vale, mis abuelos nunca fueron a América, el que por lo visto sí vino fue el abuelo de usted, aquel señor Sánchez. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en Hernán Cortés,
Cuando Hernán Cortés llegó a la fascinante ciudad de Tenochtitlán con 400 hombres, se encontró con una tiranía que exigía como tributo anual miles de almas para ser sacrificadas. El obispo Zumárraga escribió una carta en la que afirmaba que morían 20.000 personas al año, esto solo en la capital. Además, todos los testimonios de la época afirman que los sacrificios humanos masivos existieron, pero es que hemos encontrado las pruebas arqueológicas. Los sacrificios no fueron exclusivos del Imperio Mexica. Otros pueblos que no llegaron al nivel civilizatorio mexica también practicaban sacrificios rituales de niños, como los chipsas de la zona actual de Venezuela y Colombia, y más al sur nos encontramos con el Imperio Incaico. Los incas no practicaban habitualmente sacrificios, pero hay estudios arqueológicos recientes que no dicen lo mismo, que señalan que sí los hubo y además con cierta periodicidad. Además, muchos de estos pueblos practicaban el canibalismo. Estas prácticas desmienten el mito del buen salvaje, es decir, pueblos precolombinos viviendo en una especie de Arcadia feliz. Pues no, ni mucho menos. Pues todo esto, imagínate, todo esto debió horrorizar a los españoles, pero además, ¿cómo un puñado de hombres pudo poner en jaque al gran imperio mexica? Pues porque la conquista, como se suele decir, la hicieron los indios. Derrocar a Moctezuma no hubiese sido posible sin las alianzas con los tlaxcaltecas, los totonacas y otros pueblos tributarios de Tenochtitlán que se aliaron con Cortés. Cortés fue un gran diplomático y por supuesto un gran general, y hay que decir que la mayor parte de los nativos vio con gran alivio el final de la dominación mexica. Y aunque suene incorrecto, para muchos indios Cortés fue un libertador. ¿Cómo que ojalá nos hubiesen conquistado los ingleses? Vale, sí, vale. Pero entonces, si a tus antepasados les hubiesen conquistado los ingleses, les habrían aniquilado, ¿no? Y tú no hubieses existido. Hubiese existido, pues, otro. Porque ya sabemos todos cómo se las gastaban los ingleses, pero esto de que ojalá nos hubiesen conquistado otros es un lugar común. Y tiene una razón de ser. Estados Unidos y Canadá, pues hoy son mucho más ricos que los países de herencia hispana. Pero, ¿es esto achacable a los españoles? Pues mira, siento decirte que no. La mayoría de los países de Hispanoamérica alcanzaron la independencia a principios del siglo XIX. Sus ciudades eran mucho, pero mucho más ricas y prósperas y estaban mucho mejor dotadas que las ciudades norteamericanas que habían sido colonia inglesa. El declive económico del sur se produjo a partir de 1830, no antes. La razón por la que hoy el norte es mucho más rico que el sur es porque en el norte nunca llegó a haber un imperio. Nunca realmente llegó a haber un imperio inglés en América, como muchas veces se dice. En Hispanoamérica sí lo hubo, un imperio fuerte, y este, pues por razones que no vienen ahora al caso, pues se agotó y se derrumbó. Cuando los imperios se derrumban, pues pasan por una larga etapa de crisis, de inestabilidad y desunión. Y como dice el hispanista argentino Patricio Lons, retomemos el sentido de grandeza común, el que una vez tuvimos. Somos un mismo pueblo dividido artificialmente en 20 estados. Unidos fuimos fuertes. El historiador y defensor de los amerindios Charles Loomis, a finales del siglo XIX, escribió esto, que demuestra además muy bien cómo nunca hubo realmente un imperio inglés en América, y en todo caso, pues llegó tarde y su proyecto fracasó. España, después de descubrir las Américas en poco más de 100 años de incesante exploración y conquista, había logrado arraigar y estaba civilizando. Había construido en el Nuevo Mundo centenares de ciudades, cuyos extremos distaban más de 5.000 millas, con todas las ventajas de la civilización que entonces se conocían, y 2 ciudades, en lo que es ahora los Estados Unidos, habiendo penetrado los españoles en 20 de dichos estados. Francia había hecho unas pocas cautelosas expediciones, que no produjeron ningún fruto, y Portugal había fundado unas cuantas poblaciones de poca importancia en la América del Sur. Inglaterra había permanecido durante todo el siglo en una magistral inacción, y entre el Cabo de Hornos y el Polo Norte no había ni una mala casuca inglesa, ni un solo hijo de Inglaterra. Los prófugos ingleses del Mayflower alcanzaron América en 1620, fundando una colonia. Poco a poco irían asomando los ingleses sus proas. Para cuando se produjo la rebelión de las 13 colonias, Filadelfia tenía 28.000 habitantes. Boston unos 17.000, México en 1800 tenía 140.000 habitantes y Lima, Bogotá y La Habana superaban los 100.000.
Para que veáis un poco la diferencia, ¿eh? Ya hemos dicho que el imperio inglés fue un imperio depredador, no se mezcló con la población local. A los nativos los apartaron, los mataron y los expulsaron más allá del río Mississippi. El interés de los ingleses en América era mercantil. Declara colonias a sus posesiones con el fin de explotarlas sin establecer ninguna estructura administrativa. Pero como explica Borja Cardelús, director de Civilización Hispánica, España traslada toda una estructura de Estado. Llama provincias a sus posesiones y crea una compleja estructura administrativa de virreinatos, gobernaciones, capitanías, cabildos. Construye ciudades, pueblos, caminos, monumentos, puentes, funda iglesias, hospitales, universidades, misiones, traslada colonos, frailes, soldados, funcionarios. En definitiva, es el último imperio según el modelo clásico. Los ingleses, sin embargo, se apropiaron de las tierras de los nativos de una manera además sistemática. Los indios, pues no contaban en sus planes. Es decir, sobraban. Además se les excluyó por razones de raza y los consideraban inferiores. Los españoles, sin embargo, como ya hemos visto, pues sí dieron derechos a los indios. A través de la legislación protegieron sus tierras, procurando además que éstas se acrecentasen y que estos indios las cultivasen. Los españoles que llegaron a América pues se aliaron con una mayoría de nativos e hicieron la guerra. Sí, cometieron abusos, nada raro para la época, de hecho tampoco es muy raro para el mundo en el que vivimos hoy en día, que sigue teniendo sus injusticias, sus crueldades, y pues no es un mundo perfecto. Pero no me negarán el empeño que puso la corona en algunas de sus empresas, como en la de dar protección a los nativos o en la de construir un legado mestizo. Pues todas estas cosas yo creo que son dignas de admiración, y este legado no murió con la emancipación de Hispanoamérica. Este legado perdura y se llama hispanidad, y creo que es responsabilidad de todos proteger y conservar esa herencia. Tendamos puentes y no muros entre ambos lados del Atlántico, porque es que somos hermanos y juntos somos más fuertes. Sé que algunos me vais a poner a caer de un burro en los comentarios, pero por favor, intentad usar argumentos serios, además, y no me pongáis citas de Eduardo Galeano, que para quien no lo sepa, este escritor al final de su vida renegó de lo que había escrito en su libro Las venas abiertas de América Latina. El escritor uruguayo llegó a confesar que jamás leería nuevamente su libro más exitoso. Esto son palabras de Galeano, para que veáis. No sería capaz de leerlo de nuevo, caería desmayado. Para mí esa prosa de la izquierda tradicional es aburridísima. Mi físico no aguantaría, sería ingresado al hospital. Y además declaró que en la época en la que lo escribió pues no tenía la formación suficiente para aquella magna tarea que se propuso. Un saludo y hasta la próxima. Descubrió el Nuevo Mundo Cristóbal Colón. Ese acontecimiento conmovió profundamente a Europa, dando a Colón la Alicia, ¿quieres poner atención a tu clase de historia? ¡Ay, qué aburrido! ¿Cómo puedo poner atención si ese libro no tiene dibujos? ¿Aburrido? ¿Dibujos? Pues ha llegado la historia de España como nunca te la habían contado. Un libro de Academia Play, el canal de YouTube de historia con mayor número de suscriptores del mundo. Sus seguidores entre todas las redes sociales se cuentan en millones. En este libro de 100 capítulos hay dibujos para dar y tomar. Más de 600 ilustraciones a todo color. ¿Siempre se te ha hecho aburrida la historia de España? Pues eso es porque nadie te la ha contado como es debido. La historia de España es apasionante. Un libro perfecto para iniciados y para no tan iniciados. Un libro que desmitifica muchos tópicos de la leyenda negra. Un libro para amar la historia de tu país. Un libro para repasar, para divertirse o para aprobar la EBAU. Además, algunos capítulos incluyen códigos QR que te llevan a algunos vídeos del canal de Academia Play que amplían la información. ¿A qué esperas para hacerte con la historia de España como nunca te la habían contado? Haz de tu experiencia de aprendizaje algo épico.